tal, estimados suscriptores? Bienvenidos a su canal El Gen Científico. El día de hoy vamos a ver el tema de la clasificación de la materia. En el video anterior hablamos sobre qué era la química, mencionamos algunas ramas, mencionamos la importancia y el objeto de estudio precisamente que era la materia. Si todavía no has visto el video, te dejaré el link en la descripción o también te estará apareciendo el link en la parte de arriba de este video. Si tú observas a tu alrededor, podrás notar que existe gran diversidad de materia. Por ejemplo, hay materia grande, materia pequeña, materia de colores, materia en estados de agregaciones diferentes, sólido, líquido, gaseoso. Por lo tanto, los químicos se han encargado de la clasificación basándose en su composición. ¿Para qué se debe de clasificar la materia? Se clasifica principalmente para su identificación. Así que la clasificación de la materia será en dos grandes grupos. Esos grupos son las sustancias puras y las mezclas. Dentro de las sustancias puras vamos a tener dos conjuntos, los elementos químicos y los compuestos. Y dentro de las mezclas tendremos mezclas homogéneas y heterogéneas. Analicemos la primera clasificación, que son las sustancias puras. ¿Qué es una sustancia pura? Una sustancia pura va a ser aquella que tiene una composición fija y constante. Dentro de ellas mencionamos que habrá dos elementos químicos y compuestos. Analicemos los primeros, los elementos químicos. ¿Qué son los elementos químicos? Son las sustancias más puras, están conformadas por un solo tipo de átomo y no se pueden dividir en sustancias más simples. Existen 118 elementos en la actualidad reconocidos oficialmente, de los cuales 88 están en la naturaleza y el resto son sintéticos. Estos 118 elementos químicos van a estar acomodados en un instrumento químico llamado tabla periódica. En dicha tabla periódica, ahí puedes observar la imagen de una tabla periódica. En dicha tabla periódica vamos a tener los 118 elementos y nos van a aportar información importante como su número atómico, su masa atómica, sus estados de oxidación. Algunas tablas periódicas también traen su configuración electrónica, de hecho. ¿Ok? Entonces, toda esa información la vamos a encontrar en la tabla periódica. Los elementos químicos se representan mediante símbolos químicos. Estos símbolos químicos son letras mayúsculas y en ocasiones van a contener dos letras, una mayúscula y una minúscula. Por ejemplo, podemos mencionar al carbono, el cual es solamente una letra mayúscula, que su símbolo químico es la C. Podemos mencionar algún otro, por ejemplo, el helio, si tú observas, es un elemento químico porque tiene una mayúscula y una minúscula. ¿Ok? El helio, ese es su símbolo químico. El calcio, que también está compuesto por dos letras, la C mayúscula y la A minúscula. O por ejemplo el nitrógeno, que es simplemente una N mayúscula. Así que los elementos químicos se representan mediante símbolos químicos que van a ser solamente un conjunto de una o dos letras. Si solamente tiene una letra será mayúscula. Y si tiene dos letras, una será mayúscula y una será minúscula. El siguiente grupo dentro de las sustancias puras serán los compuestos. ¿Pero qué es un compuesto? Un compuesto va a ser la unión de dos o más elementos químicos. Estos elementos químicos se van a unir mediante fuerzas de atracción denominadas enlaces químicos. Ejemplos de compuestos. Por ejemplo, podemos mencionar la sal común. ¿Cómo voy a saber que la sal común es un compuesto? Fácil, porque va a tener dos letras mayúsculas, fíjense bien. A diferencia de los elementos químicos, que solamente van a contener una letra mayúscula o pueden contener dos letras, una mayúscula y una minúscula, en los compuestos debe de haber dos o más letras mayúsculas. Así yo los voy a poder identificar un elemento de un compuesto. En el caso de la sal común, que está formada por sodio y cloro, si puedes observar, tiene dos letras mayúsculas. Por lo tanto, yo ya no hablo de un elemento químico, estoy hablando de un compuesto. ¿Cómo sé que es un compuesto? Porque ahora tiene dos letras mayúsculas, ¿ok? Y están participando dos elementos para formar ese compuesto, el cual son el sodio y el cloro.
Otro ejemplo sería el agua. El agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno. Si te fijas, son dos letras mayúsculas. Por lo tanto, yo no hablo de un elemento químico, estoy hablando de un compuesto, porque un compuesto es la unión de dos o más elementos químicos. En este caso, está formado por hidrógeno y oxígeno. Tiene dos letras mayúsculas. Y por último, podemos mencionar el alcohol etílico. El alcohol etílico se encuentra principalmente en las bebidas embriagantes. ¿Sí? El alcohol etílico, su fórmula del alcohol etílico SH3, CH2, OH. Si tú eres observador, te darás cuenta que tiene ahora tres letras mayúsculas. Por lo tanto, este no es un elemento químico, este será un compuesto. ¿Qué elementos químicos estarán participando? El carbono, el hidrógeno y el oxígeno. ¿Ok? Por lo tanto, así vamos a poder identificar a los elementos de compuestos. Recuerda, los elementos químicos tienen solamente una letra mayúscula o pueden contener dos letras, una mayúscula y una minúscula. En el caso de los compuestos, van a contener más de una letra mayúscula, es decir, va a contener 2, 3 o 4 y cada letra mayúscula me va a indicar la presencia de un elemento químico. Por ejemplo, veamos otro, el H2SO4. Ese compuesto se llama ácido sulfúrico y está compuesto, está formado por tres elementos químicos, porque observo aquí una letra mayúscula que sería la H, una letra mayúscula que sería la S y una letra mayúscula que sería la O. Es decir, que están participando tres elementos químicos. En este caso, el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. Así identificamos a los elementos de los compuestos. Otra característica de los compuestos es que cuando se unen estos elementos químicos, se van a unir químicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que van a perder sus propiedades individuales. Veamos el caso de la sal común. Por ejemplo, el sodio junto con el cloro por separado son venenosos, son tóxicos para el ser humano, pero cuando reaccionan entre sí forman el cloruro de sodio. Por lo tanto, este compuesto que tengo acá sí que puedo consumirlo, pero el sodio y el cloro por separado son tóxicos. Es decir, reaccionan químicamente para perder sus propiedades originales. Eso quiere decir que reaccionan químicamente. Si te está gustando el video y está siendo de gran ayuda para ti, ayúdanos suscribiéndote en el canal, dándole clic al botón rojo que aparece en la parte de abajo de este video para que no te pierdas nuestro contenido que estaremos subiendo cada semana. Analicemos ahora la otra clasificación que son las mezclas. Dentro de las mezclas dijimos que vamos a tener otros dos grupos. Vamos a tener las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. ¿Ok? ¿Pero qué son las mezclas? Las mezclas simplemente van a ser la unión de dos o más sustancias puras, pero que se van a unir sin reaccionar químicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a perder sus propiedades, a diferencia de los compuestos, que sí reaccionan químicamente y pierden sus propiedades. En las mezclas no, las sustancias van a mantener sus propiedades. Dentro de las mezclas entonces vamos a ver a las homogéneas y a las heterogéneas. ¿Qué es una mezcla homogénea? Estas mezclas se van a caracterizar por tener una consistencia uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a poder observar a simple vista todos los componentes que la forman. Ejemplos. Un café, por ejemplo. Si yo me pongo a analizar cómo está formada esa mezcla, me daré cuenta que tiene café, tiene agua y tiene azúcar. Por lo tanto, es la unión de dos o más sustancias puras, pero que no están reaccionando químicamente. El agua sigue siendo agua, el café sigue siendo café y el azúcar sigue siendo azúcar. Se van a mezclar, pero como yo no puedo observar a simple vista qué componentes tiene ese café,
Por lo tanto, va a entrar dentro de las mezclas homogéneas. Otro ejemplo que podemos mencionar es el aire. El aire está compuesto de oxígeno, está compuesto de nitrógeno, está compuesto de CO2 y otros gases más. Por lo tanto, si yo quiero observar cómo está formado el aire, no voy a poder identificarlos. Por lo tanto, está clasificado como una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque no voy a poder identificar los componentes que la forman, que lo forman, en este caso el aire. Otro ejemplo es el agua de mar. El agua de mar está compuesta por agua y por sal. Por lo tanto, si yo tomo una muestra de agua de mar, no voy a poder identificar que estén presentes esos compuestos. O bueno, voy a poder identificar el agua, pero no voy a poder identificar la otra sustancia que sería la sal. Por lo tanto, si yo no puedo observar los componentes que forman a mi mezcla, es una mezcla homogénea. La palabra homogénea significa lo siguiente. Homo significa igual y genias significan fases. Por lo tanto, voy a tener fases iguales. Es decir, en una pequeña muestra de una mezcla, voy a solamente observar una única fase. Bien, no voy a poder identificar los componentes que la forman. El siguiente grupo de las mezclas son las mezclas heterogéneas. ¿De dónde proviene la palabra heterogénea? Hetero significa diferente. Y genias significa fases. Por lo tanto, voy a observar en una mezcla heterogénea fases diferentes. ¿Cómo se define? Pues una mezcla heterogénea va a ser aquella que no tiene una consistencia uniforme. Es decir, que yo a simple vista voy a poder observar los componentes que la forman. Ejemplo de mezclas heterogéneas. Vamos a tener, por ejemplo, una mezcla de aceite y agua. Si yo hago esta mezcla, uno el aceite con el agua, nunca se van a poder mezclar. Por lo tanto, voy a poder identificar las dos fases, tanto el aceite como el agua. Por lo tanto, ¿puedo identificar sus fases? Sí, es una mezcla heterogénea. Otro ejemplo de mezcla heterogénea será una pizza. Si yo me ordeno una pizza, voy a poder identificar todos los ingredientes que la forman. Por lo tanto, es una mezcla heterogénea. Otro más, un cóctel de frutas igual. Yo puedo observar todas las frutas que están inmersas ahí en mi cóctel. Por lo tanto, es una mezcla heterogénea porque puedo observar todas aquellas fases o aquellos componentes que la forman. ¿Okay? En esta imagen podrás observar a manera de resumen cómo está clasificada la materia. Dijimos que la materia está clasificada en sustancias puras y está clasificada en mezclas. Las sustancias puras a su vez se van a dividir en elementos químicos y compuestos, y las mezclas se van a dividir en homogéneas y heterogéneas. Pero hay algo que comparten todas estas clasificaciones, es decir, todas estas, tanto mezclas heterogéneas, homogéneas, compuestos, elementos, sustancias, mezclas y materia, van a estar formadas por algo en común. Eso de lo que están formados se llaman átomos. ¿Qué son los átomos? Los átomos es la unidad mínima de la materia. Es decir, que todo lo que nos rodea, todo lo que sea materia, todo lo que ocupe un lugar en el espacio y tenga masa, está formado por estas partículas llamadas átomos. ¿Qué significa átomos? A significa sin y tomos significa división. Por lo tanto, los átomos son partículas que en teoría ya no se pueden dividir según sus vocablos, pero hoy en día sabemos que sí se pueden dividir en otras partículas y las principales o las fundamentales son las partículas subatómicas. ¿Cuáles son esas partículas subatómicas? Protones, neutrones y electrones. Como puedes observar, toda materia entonces va a estar constituida o va a estar estructurada por átomos. Y estos átomos a su vez van a estar
formados por tres partículas fundamentales: los protones, los neutrones y los electrones.